Esta es la clase de Teología Sistemática 1. Seguimos con nuestro diálogo con ustedes, estudiantes, que han estado durante estas semanas en este curso. Yo estoy seguro que ustedes se han disfrutado tanto el curso como yo, en términos de cómo van moviéndose y aprendiendo en este proceso. En esta ocasión yo quiero arrancar, antes de entrar a discutir a Dios como doctrina, el desarrollo de las doctrinas, cómo se van desarrollando. Las doctrinas, aunque les esté raro a ustedes, no vienen de Dios. Las doctrinas tratan de la voluntad de Dios, pero son humanas. Somos nosotros, los seres humanos, los que vamos formando y organizando las doctrinas, y es por eso que una iglesia cree una cosa y otra iglesia cree otra cosa. Son maneras como interpretamos la revelación de Dios. Todas las doctrinas, todas, se basan en la Biblia. Leemos el mismo texto bíblico. Sin embargo, a veces usando el mismo texto bíblico, llegamos a conclusiones diferentes. Por eso es que le digo que las doctrinas no vienen de Dios, tratan de la voluntad de Dios, están relacionadas con la revelación de Dios, que es la Biblia, pero son productos de nuestro análisis de lo humano, de nuestro pensamiento, como lo hicieron los padres de la iglesia, como lo hizo Martín Lutero, como lo hizo Zwinglio, como lo hizo Calvino, como lo hizo Wesley, como lo hizo todo este cúmulo de líderes que proyectaron enseñanzas que diferían entre ellos, porque las doctrinas es producto del análisis, del estudio, del entender en un contexto particular la manera como Dios le habla a su pueblo. Las doctrinas también son las maneras en que la iglesia ha intentado aclarar, declarar lo que ha escuchado de Dios en su palabra, lo que ha escuchado de Dios en su Hijo, lo que ha experimentado, y se maneja en esa dimensión. Por eso es que un estudiante de Wesley hablaba de el cuadrilátero de Wesley. Y ese cuadrilátero de Wesley, claro, tenía 4 elementos básicos. Uno, la fe. Otro, la razón. Otro, la tradición. Y otro, la experiencia. Esos 4 elementos están presentes en el proceso de cómo se va analizando y explicando el proceso teológico. Así que las doctrinas ciertamente son maneras en que la iglesia intenta y ha intentado aclarar y declarar lo que ha escuchado de Dios en las Escrituras. Por eso es que tenemos que evitar la idolatría de las doctrinas. Una cosa es Dios, otra cosa son las doctrinas. Las doctrinas no son igual a Dios. Y de vez en cuando nosotros idolatramos nuestras doctrinas, lo que hemos interpretado de Dios, del Dios que se nos revela en la Escritura. Y con ello entonces sustituimos las doctrinas por el Dios que nosotros intentamos entender, aclarar a través de la expresión doctrinal. Y entonces es una manera de convertir la tradición por encima de lo que es Dios. Y Dios está por encima de la tradición. Interesante ese elemento. Sí. Y esto nos trae a una pregunta clave, básica en este proceso de lo que estamos haciendo. ¿Cómo se salva el ser humano? Que es la pregunta que tenemos que hacernos cuando vamos a entender a Dios, cuando vamos a entender el pecado, cuando vamos a entender la gracia, cuando vamos a entender el arrepentimiento, cuando vamos a entender la vida de la iglesia, cuando vamos a entender la santificación, cuando vamos a entender las últimas cosas. La pregunta que nos estamos haciendo es, ¿cómo se salva el creyente? ¿Se salva creyendo ciertas doctrinas? Pues mi confianza
y mi manera de verlo es que nadie se salva creyendo doctrinas. La gente se salva creyendo en que Jesús es el Hijo de Dios. En ese último verso, esos últimos versos del Evangelio de Juan, dice que se pudieron escribir muchas cosas que Jesús hizo mientras estuvo aquí en la tierra. Pero dice en ese último verso, pero estas que están en este libro del Evangelio de Juan, fueron escritas para que creyeran que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengan vida eterna. ¿Ven ustedes? Ese es Juan hablando, y Juan tiene una literatura extraordinaria en el Nuevo Testamento, el Evangelio y las 3 epístolas de Juan. Y esa literatura que llamamos juanina enfatiza esa realidad, que esas cosas fueron dichas y hechas para que creyéramos que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que usted creyendo en Él tenga vida eterna. Y Lucas, otra teología en el Nuevo Testamento interesantísima, que se ubica en el Evangelio de Lucas y en el libro de los Hechos. Eso le llamamos, ese conjunto de esos 2 escritos le llamamos la teología de Lucas. Lucas dice algo muy parecido a lo que dice Juan desde otra perspectiva. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo de los cielos en el cual podamos ser salvos. Así que la gente no se salva por doctrinas, creyendo doctrinas o rechazando doctrinas. La gente se salva realmente creyendo en el Dios maravilloso. Se dice que Serveto, uno de los líderes en la iglesia, en la historia de la iglesia, dijo a la hora de su muerte, Cristo, Hijo de Dios, eterno, ten piedad de mí. Cristo, Hijo eterno, ten piedad de mí. Pero Guillermo Farrell dijo, si hubiera dicho, Cristo, Hijo eterno de Dios, ten piedad de mí, se hubiera salvado. O sea, esa relación entre Cristo, Hijo eterno de Dios, y Cristo, Hijo del Dios eterno, son dichos diferentes, pero nadie se salva por confesarlo de esa manera. Es que se confiese que Jesucristo es el Señor y Salvador. Verdaderamente pensamos que el amor a Dios se deja llevar por fórmulas doctrinales. El amor de Dios no se deja llevar por fórmulas doctrinales. El amor de Dios se revela en una persona y se revela para salvar. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel en el que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios no se limita a los que piensan correctamente. El amor de Dios está para los que con un corazón contrito acuden donde Él para decirle sencillamente, aquí estoy Señor, necesito de ti, necesito de tu palabra, necesito de tu amor. Esto nos lleva entonces a plantearnos otra manera de expresar la evolución de las doctrinas. Las doctrinas están conectadas con la fe que se revela. ¿Y dónde se revela la fe? En la revelación especial de Dios. ¿Y dónde está la revelación especial de Dios? En Cristo y en las Escrituras. La palabra escrita y la palabra encarnada. Ahí está la revelación de Dios. Pero esa revelación de Dios siempre se revela en la cultura, en una cultura en particular. Así que cuando tenemos revelación de Dios hecha y manifestada en una cultura. Por eso es que es fundamental que nosotros entendamos la dimensión extraordinaria de que la fe se revela en tiempo, en espacio, en historia y en una cultura en particular. Y que en ocasiones hay elementos culturales que cuando los trasladamos de una cultura a otra tenemos que tener cuidado para no predicar como evangelio lo que es cultura en particular. Eso es fundamental para nosotros ver la vida en el cristianismo y en la fe nuestra. En el próximo segmento
vamos a hablar sobre el cristianismo y vamos a hablar sobre el protestantismo y la iglesia y la evolución, y vamos a mirar un poco luego a Dios. Así es que nos vemos en el próximo segmento.